Cordial saludo, doctora Elizabeth Gandica y compañeros. A continuación, vamos a presentar la actividad realizada por los estudiantes Emiliano Zuleta Largo, Elizabeth Ruiz Gutiérrez, Carlos David Mercado Valera y quienes habla Pedro Emilio Ubaque Camacho. Esta actividad la vamos a realizar a cuatro voces. Vamos a presentar la política pública, el compañero Emiliano Zuleta y yo, y el plan de gestión de la política educativa lo va a presentar la compañera Elizabeth Ruiz y Carlos Mercado. Dando inicio a esta política, que es una política nacional para involucrar a las familias en la educación de sus hijos en España. La hemos denominado Familias comprometidas, hijos proactivos con el contexto escolar local. Lo local se refiere a lo local y lo global. Partimos de un problema que identificamos en la matriz DOFA y el problema fue la tasa de abandono escolar que está en el 13.2% en los primeros trimestres. Para esto vamos a hablar sobre unos preámbulos y vamos a hablar que la educación es un derecho fundamental y un actor clave para el desarrollo individual y social en cualquier comunidad y para ello pues España no es ajeno. También la familia tiene una labor fundamental con sus hijos, en la educación con sus hijos. De ahí pues que son fundamentales para evitar esa deserción escolar. Es necesario y fundamental que hablar de una tríada donde nos van a hablar de las familias, las escuelas y el gobierno. También está unos principios rectores. Estos principios rectores son fundamentales para poder llevar a feliz término esta política que nos habla sobre la tríada, la escuela, el gobierno y las familias son corresponsables de brindar una educación de calidad a los niños y a los jóvenes. Reconocer el valor de diversidad en las estructuras familiares. Sabemos que hoy en día pues el concepto de familia ya está muy diverso y de hecho pues tiene que ser una educación inclusiva. También está que se debe existir una comunicación directa, clara, efectiva y bidireccional entre las familias y la escuela y también se debe ofrecer una formación permanente a las familias y a los docentes para fortalecer sus habilidades y conocimientos socioemocionales. Para esto, pues también se deben realizar unas estrategias. Dentro de estas estrategias es realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de involucrar a la familia en la educación de sus hijos. Ofrecer formación en talleres para padres sobre temas de interés que pueden ser una comunicación asertiva, orientación en tareas escolares, desarrollo de habilidades socioemocionales, prevención de la drogadicción, manejo del tiempo libre y la procrastinación. También se deben ofrecer espacios de participación a las familias en las escuelas, como son los consejos, la escuela de padres, el consejo escolar y la asociación de padres. En cuanto a la comunicación, es muy importante crear en las instituciones educativas canales de comunicación efectivos entre la triada familia, gobierno y escuela, con los cuales se puedan dialogar y para esto es muy importante ofrecer diferentes canales como hoy en día vemos que son las plataformas virtuales, hacer reuniones presenciales de manera periódica y también emitir boletines informativos o periódico escolar para darle a conocer a la comunidad educativa el proceso que se está adelantando. Muy bien. Adicionalmente, estarían las alianzas que se establezcan entre las organizaciones civiles, universidades y empresas para fortalecer la participación de las familias en el ámbito educativo. En cuanto al financiamiento, los recursos que se tienen presupuestados para la implementación de esta política
provendrían del Estado, serían recursos públicos, pero también de alguna participación importante provendría de la empresa privada y organizaciones privadas. Es necesario que haya una evaluación constante sobre esta política para conocer el estado de su funcionamiento y el impacto de esta en la educación del país. Y dado pues a los análisis que se realicen, lograr realizar ajustes que sean necesarios para que funcione de la mejor manera. Esta política la hemos basado en la normativa española a partir de la Constitución de 1978, la cual regula en el artículo 27, que es en el que se reconoce a la educación como un derecho y además en el que se establecen los principios que la rigen. Asimismo, se encuentra la Ley Orgánica de Educación, que es la que fundamenta y estructura el sistema educativo, además de regularlo. También se establece para que funcione esa política las directrices que se den desde la UNICEF y la FODMI. Estas organizaciones, pues la UNICEF es la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y la FADMI es la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil dentro y fuera de las instituciones educativas. Ahora daremos a conocer el plan de gestión de la política educativa anteriormente mencionada, el cual tiene por nombre Familias comprometidas, hijos proactivos, contexto escolar local. Con base a la problemática, tasas de abandono escolar de un 13,2%. El objetivo para este plan de gestión de la política educativa, entonces, se ha trazado fortalecer la política de vincular las familias en el proceso educativo de los estudiantes que permitan mitigar el problema de tasa de abandono escolar. Para dar cumplimiento a este objetivo, se han trazado unas acciones y unos recursos. Como acciones, en primer lugar, entonces será a cargo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, el MED, que así se llama el Ministerio de Educación en España. Él será el ente encargado de divulgar esta política en las regiones autónomas. En este caso serían como la Secretaría de Educación aquí en Colombia. La segunda acción sería capacitar directivos docentes y comunidad educativa para la divulgación y la aplicación de la política educativa. Una vez divulgada y aplicada esta política, entonces se realizará la creación de comités de seguimiento y control de la política y luego se realizará una evaluación institucional para mirar la viabilidad de esta política y proponer estrategias de mejora continua. Y por último, se pretende realizar una rendición pública del desarrollo de la política a cargo de los entes responsables. Como recursos se han trazado entonces recursos humanos, financieros y materiales. Dentro de los recursos humanos, entonces serán el MED, ¿cierto? O sea, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, que significa esta sigla MED, líderes por regiones autónomas y la misma comunidad educativa en general. Como recursos financieros, entonces serán los que designe de su presupuesto el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. Y como recursos materiales, pues serán los espacios físicos o virtuales y los recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación. Una vez trazado el plan de gestión para esta política educativa, se requiere de unos responsables para que se pueda garantizar a través de una responsabilidad la efectividad de la aplicación de esta política pública. Dentro de los responsables tenemos el mismo Ministerio de Educación Nacional, que en España se llama MEFPD, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Esta responsabilidad se transfiere a las comunidades autónomas, esas comunidades que están organizadas allá en el país de España, que tienen autonomía
en la administración de la política pública y de sus currículos. Y finalmente se trasciende la responsabilidad a la comunidad educativa, que comprende los directivos docentes, los docentes, las familias y toda la comunidad educativa de las instituciones. Hay que colocar unos plazos a este plan de gestión, que es el cronograma, y lo hemos establecido así. En el primer trimestre del año haremos la divulgación de la política pública, porque es importante que se conozca, pero también haremos capacitación aquí a los coordinadores, a los docentes. Haremos un proceso de capacitación para que la gente se empodere de la política y crear unos comités. Estos comités se crean desde el nivel nacional, también a nivel de las comunidades autónomas y también a nivel de las comunidades educativas. En el segundo y tercer trimestre haremos la aplicación de la política educativa con todo lo que esto conlleva, las acciones, estrategias para poderlo materializar. Finalmente, en el cuarto trimestre haremos evaluación institucional, que sería cómo nos fue en la institución educativa con esta política educativa, y una rendición pública a nivel de comunidades autónomas donde podamos presentar los avances a nivel de territorio. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios sería el gobierno nacional y la comunidad educativa. Este plan de gestión resultó de un diagnóstico que se realizó a través del sistema de la matriz DOFA, un diagnóstico a la política educativa española. Ahí se pudieron detectar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y al hacer el cruce de estas variables se encontró el problema de la deserción escolar como punto de partida de la presente política educativa, fortaleciendo las familias.